dar lectura a este pasaje de la Escritura, debemos también considerar que uno de los temas más constantes en la Biblia, en la palabra de Dios, es el hogar. Es el hogar. Así es de que vamos a ver estos principios. Puestos de pie, por favor, cuando lo tengan, Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 25. Yo leo solo, por favor, escuchen o síganme, por favor, con su mirada. Dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios tomó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque de varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Vamos ahora. Señor, en esta hora te ruego que me llenes de tu Santo Espíritu para poder expresar lo que tú has tratado conmigo. Ayúdame, Señor, dame la suficiente elocuencia, gracia, pero sobre todo, Señor, que yo no estorbe a lo que solo tú puedes hacer. Que seas tú, oh Santo Espíritu, el que actúe a través de este encierro y que hagas lo que solo tú puedes hacer. Oh buen Dios, clamamos a ti, porque todos nuestros hogares necesitan de ti. Ayúdame a trazar de manera correcta tu palabra y enséñanos. Anima a los jóvenes, a los solteros, a los matrimonios. Ayúdanos a estar firmes. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Muchísimas gracias. Como les mencionaba hace un momento, uno de los temas más constantes en la palabra de Dios es el hogar. Desde que iniciamos leyendo el libro de Génesis, vamos a ver que Dios es el que instituyó el matrimonio. Y a través del matrimonio vamos a encontrar que Dios bendeciría a través de hijos y nietos. Y a cada uno de ellos, de los integrantes del hogar me refiero, nos daría Dios responsabilidades para llevar a cabo y de esa manera aprender a amar a Dios y también amar a nuestra familia. Amados hermanos, mi intención a través de esta enseñanza es poder alentar a aquellos que son jóvenes a llegar a un momento en el cual puedan llegar al matrimonio. Pero también aquellos que somos casados a poder ver a través de la palabra de Dios las responsabilidades y lo hermoso que es para nosotros como casados esto que es el matrimonio. En primer lugar, debo declarar, amados hermanos, que el matrimonio es algo que Dios instituyó. Cuando hablamos acerca del matrimonio, debemos entender que el matrimonio no es una institución civil, sino que es algo que Dios ha instituido. Esto lo menciono, amados hermanos, porque en nuestro país, para que podamos nosotros casarnos, debemos ir ante las autoridades competentes, y en este caso debe ser ante el registro civil, ante el juez, y el juez, con la autoridad que el Estado le ha dado, es el único en nuestro país que puede llevar a cabo un matrimonio o una boda en este caso, un matrimonio. No, yo como pastor no tengo la autoridad ante las autoridades o ante nuestro país para que yo pueda de una manera casar a alguien. Yo no tengo esa autoridad. ¿Por qué? Porque esto no nos ha dado a nosotros como ministros nuestro país. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, vamos a ver que en Estados Unidos los reverendos o los ministros, una de las cosas que tienen autoridad es de poder casar a una pareja. Y ellos van a expresar, allá en Estados Unidos, van a decir, con la autoridad que el Estado y la Iglesia me confieren, yo los declaro marido y mujer. Y ahí es donde firma el ministro, firma
firma el esposo, firma la esposa, y de esa manera en Estados Unidos se lleva mucho lo que es el matrimonio. Por eso es que cuando ocasionalmente usted y yo leemos libros de matrimonio que tienen que ver con autores americanos, sus puntos, muchos de ellos en el sentido de las leyes civiles, no van a tener aplicación a nosotros. ¿Por qué? Porque es de una manera diferente. Y cada país tiene sus propias reglas. Pero lo que quiero decir de manera introductoria es que más que una institución civil, el matrimonio es algo que Dios instituyó. Ahora, para poder entenderlo un poquito mejor, debo decir qué quiere decir la palabra instituir. La palabra instituir significa fundar o darle un principio. Cuando hablamos de que el matrimonio fue instituido por Dios, queremos dar a entender que tiene su fundamento o su inicio en Dios. Dios es quien dio el matrimonio. Esto no se le ocurrió a un país, algunas normas. No, esto viene del propósito mismo de Dios. En otras palabras, podemos nosotros saber que el matrimonio, al ser instituido por Dios, quiere decir que Dios fue quien fundó o Dios fue quien le dio un principio al matrimonio. En ese sentido, debemos también nosotros saber que cuando Dios fundó el matrimonio o Dios instituyó el matrimonio, vamos a encontrar algunas características que nos van a ayudar a nosotros, no tan solamente aquí en el libro de Génesis, sino a lo largo y ancho de la Escritura, para que nosotros podamos entender un poquito mejor lo que es el matrimonio. Ahora, yo he dado en estos últimos meses varias pláticas prematrimoniales. Ahorita estoy dando una plática prematrimonial los días viernes. Y una de las cosas que conlleva el hecho de poder casarse es que no importa qué tanto podamos nosotros conocer acerca de haber leído libros, haber tomado un curso, haber llevado tantas cosas, al final vamos a darnos cuenta que muchas cosas en el matrimonio no las vamos a conocer hasta que nos casemos. Es como si usted y yo nos ponemos a estudiar para nuestro examen de manejo y podemos nosotros estudiar, a ver, este símbolo significa que puedo dar vuelta aquí, esta flechita con muchas curvitas ahí es porque adelante va a haber varias curvas, esta flechita que parece como una flecha completamente curveada significa que viene una vuelta peligrosa y vamos a entender, pero no lo vamos a entender a cabalidad hasta que manejemos. Cuando manejas, tú te vas a dar cuenta que hay cosas que vienen en el reglamento de tránsito que no usamos. Y hay cosas que a lo mejor nosotros tenemos el conocimiento, pero en la práctica son diferentes. Así sucede en el matrimonio. No hay nadie que sea capaz de estar preparado completamente para llegar a esto que se conoce como el matrimonio. Pero también, cuando estudiemos acerca de esto, que es una institución divina, debemos encontrar en la palabra de Dios en Génesis 2, versículo 22, que dice la Escritura que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Ahí, amados hermanos, encontramos que el Señor, al formar el matrimonio, Él estableció que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer. Ahora, hace un rato hablaba acerca de la manera en la que es instituido o es llevado también el matrimonio en el gobierno. ¿Por qué? Porque ante nuestras autoridades civiles, ante el gobierno de nuestra república, vamos a encontrar que esto ha cambiado. Anteriormente había un reglamento en el cual solamente los jueces podían casar a un hombre y una mujer. Y no era permitido de ninguna manera que un juez casara a un hombre con un hombre. Sin embargo, las leyes humanas a lo largo del tiempo y a lo largo de los siglos han ido cambiando. Pero dice la Biblia que Dios no cambia. Si bien el gobierno o los gobiernos cada vez más están permitiendo, ¿sabía usted que en México se ha permitido
se ha permitido o se está llevando en varias reformas y en varias, a través de todos estos proyectos que hay, de agendas que hay gubernamentales, se está queriendo que un hombre o una mujer se pueda casar con un animal. ¿Sabía usted eso? Es terrible. Pero los gobiernos hoy en día lo están llevando. Existe una práctica allá en países que se consideran ellos como primermundistas por su liberalismo, en el cual existe lo que se conoce como la sologamia. La sologamia es el acto en el cual se casa una persona consigo mismo. Sologamia. Alguien puede entrar y hay tristemente, mire, esto es terrible, pero hay iglesias que casan a esas personas. Y si es una mujer, pasa con vestido como si fuera a casarse realmente, llega aquí, llega con un vestido, un ramo y todo eso, y dice, es que yo me voy a casar conmigo mismo. Y eso es una locura. Lo que quiero decir, amado hermano, es que no importa lo que las autoridades civiles puedan decirnos, los gobiernos puedan decirnos, existen mandamientos de Dios los cuales son inquebrantables. Los mandamientos de Dios son, gracias, inquebrantables. Deben ser o deberían de ser inquebrantables. Sin embargo, vivimos en una sociedad, amados hermanos, que vive en una depravación cada vez más terrible, cada vez más perversa, y debemos saber que cuando Dios instituyó el matrimonio, sí lo instituyó siendo un hombre y una mujer. Más adelante vamos a encontrar, amados hermanos, en Génesis 2, versículo 25, que Dios cuando estableció el matrimonio también lo estableció en santidad. Porque dice en Génesis 2:25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Esta frase que está expresando aquí la palabra de Dios, está hablando de que estaba el hombre desnudo, la mujer desnuda, y ellos caminaban ahí, estaban allí en el huerto del Edén, y el orden en el cual Dios lo había creado era en una santidad, donde no había malicia, donde no había perversidad, donde no había cosas malas, donde no tenían ese pensamiento de inmoralidad y ese tipo de cosas, sino que cuando Dios formó el matrimonio, había una completa santidad en todo lo que conllevaba el matrimonio. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar, por ejemplo, que en Génesis capítulo número 4, después de que el hombre peca en Génesis 3, dice la palabra de Dios que va a surgir algo diferente a lo que Dios había ordenado. En Génesis capítulo 4, versículo número 19, dice la escritura que Lamec tomó para sí, que dice, dos mujeres. Ahora, ¿qué tenemos allí? Tenemos que el orden de Dios había sido establecido, había santidad, pero el hombre peca, el hombre comete pecado, es expulsado del huerto del Edén, y después viene una generación, una genealogía en la estirpe del mismo hombre, donde vamos nosotros a encontrar que allí, en medio de las siguientes generaciones que vienen del matrimonio de Adán y de Eva, surge un hombre que dice, bueno, es que yo quiero tener mujer. Debemos saber que en ese tiempo no había leyes civiles todavía, pero a este hombre se le ocurrió la idea de decir, bueno, pues dijo, a lo mejor hay muchas mujeres, y ¿sabes qué? Pues yo quiero dos mujeres. Y no se nos da el contexto, pero ahí en ese versículo encontramos el deterioro del matrimonio. En este hombre teniendo esta idea, este deseo carnal, esta impureza, esto fuera del orden divino, dice, yo quiero tomar para mí dos mujeres. Y se casa con una mujer. Esto se le conoce como la poligamia. La poligamia, amados hermanos, es el acto en el cual un hombre toma para sí dos o más mujeres. Existe también en el caso de las mujeres. Y eso es permisible en muchos lugares.
Una vez estaba yo allá en Salt Lake City, en Utah, allá en Estados Unidos, y ahí en Utah está la sede de los mormones. Es un lugar un tanto árido, muy bonito, y ese lugar tiene una población en donde no puede entrar el FBI, no puede entrar el gobierno de Estados Unidos en sí, la policía. Ellos tienen como su propio mundo ahí adentro y no les permiten. Eso es porque desde hace mucho tiempo se firmó un tratado en el cual se permitió eso. La razón de eso es porque los mormones, una de las doctrinas que ellos enseñan es el libre poligamismo. Es decir, donde un hombre que tenga la suficiente solvencia económica puede tomar las mujeres que él quiera mientras las pueda solventar. Pero eso es correcto. No. Cabe mencionar, amados hermanos, que cuando seguimos leyendo la Biblia en Génesis capítulo número 6, vamos a encontrar que allí, en Génesis capítulo número 6, una de las razones por las cuales va a suceder esto que tenemos en Génesis 6, del 5 al 7, es por causa de la perversidad que estaba cometiendo el hombre y la mujer. Donde el hombre estaba tomando para sí muchas mujeres, donde la mujer estaba teniendo tal vez cosas malas y perversas. Y en Génesis capítulo número 6, versículo número 5, dice la palabra de Dios que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahora vamos en los inicios de todas las cosas, y vamos a ver que surge ya dos descendencias. Ahí vamos a encontrar la descendencia en el sentido de Enos, en el sentido de este hijo que sería, como se menciona en el versículo número 25, de Seth, y vamos a ver la descendencia de Caín. La descendencia de Seth fue una descendencia que buscaba a Dios, que buscaba los principios de Dios, que amaba al Señor, que adoraba a Dios, pero la descendencia de Caín fue una descendencia que se fue apartando de las cosas de Dios. Y entre todas las cosas que hicieron fue que Lamec tomó para sí dos mujeres. Dios está observando todo lo que está pasando y dice en el versículo número 5 que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Ahora, aquí no nos dice de manera clara, o no nos dice de manera directa, que esté hablando de la poligamia, pero está hablando acerca de los pecados que estaban pasando en esos tiempos, y uno de ellos era la poligamia. Y Dios dice en el versículo 7, versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y miren esto, y le dolió en su corazón. La razón es porque Dios había creado al hombre de una manera perfecta. Dios le dio al hombre a su esposa y había instituido, iniciado el matrimonio, y los había dado para que ellos pudieran recibir su bendición, pudieran fructificarse, pudieran multiplicarse, pudieran sojuzgar la tierra, pudieran hacer todo lo que Dios había dicho. Y encuentra a Dios, el hombre no está haciendo lo que Dios le había dicho, la manera en la que Dios había instituido el matrimonio. Entonces, encontramos, amados hermanos, que los matrimonios polígamos en la Biblia siempre sufrieron, ya que no fue nunca el plan de Dios. Esto debo mencionarlo porque hay muchas personas que hoy en día dicen, bueno, pero cuando vemos la Biblia vamos a ver que David tuvo una esposa o tuvo varias. ¿Qué pasó con Salomón? Mil. ¿Qué pasó con Jacob? Él tuvo dos, y de hecho fueron 4, y 2 de ellas eran hermanas. Y cuando leemos en Génesis vamos a ver los tremendos pleitos que había. David tuvo pleitos por tener varias mujeres, sin duda. ¿Qué dice en 1 de Reyes 11? Dice acerca de Salomón que sus mujeres le apartaron el corazón y por eso ya no fue recto delante de Dios. Encontramos también a Abraham. Abraham tuvo a su esposa Sarai, y después su esposa le dijo, pues mira, yo no puedo tener hijos, pero mira, aquí está mi sierva Agar.
y con ella vas a tener hijos. ¿Y qué surgió? Los musulmanes. Y encontramos que hasta la fecha sigue un pleito por esa causa, por la mala toma de decisiones y por ir en contra de los principios establecidos por Dios. Ahora, también encontramos en el primer libro de Samuel la historia de un hombre que se llamaba Elcana. ¿Recuerdan Elcana? Resulta que Elcana tenía una esposa que se llamaba Penina, y después tenía otra esposa que se llamaba Ana. Y dice la Biblia acerca de Ana que su rival, es decir, está hablando de Penina, era considerada como su rival. ¿Por qué? Porque ese no era el plan de Dios. La poligamia, el hecho de poder tener un hombre, varias mujeres, se me olvidó cómo se dice para las mujeres, pero es algo como Afrodita. No me acuerdo, se me olvidó, pero para las mujeres, el hecho de tener varios hombres no es algo que sea aprobado ni bendecido por Dios. Es algo que va en contra de los preceptos de Dios. Mientras leía yo la Biblia en esta semana y buscaba dirección de Dios, el Señor trajo a mi vista y a mi mente un pasaje en la Escritura que ahora, bueno, yo entiendo la homilética y la homilética y todo esto, pero vean lo que quiero decirles. En Ezequiel capítulo número 14, versículo número 12, vamos a encontrar lo siguiente. Ezequiel capítulo número 14, versículo número 12. ¿Mande? Poliandra, ajá, de Andrómeda, ¿verdad? Poliandra, ajá, sí, poliandra es para las mujeres. Pero hermanas, no sean poliandras, ni nosotros debemos buscar muchas mujeres. Ahora, en Ezequiel capítulo número 14, dice la Escritura, versículo 12, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviera en medio de ella estos tres varones, mire esto, Noé, Daniel y Job. Yo les pregunto, ¿estos tres tuvieron muchas mujeres? Ni uno de ellos. De hecho, encontramos que Noé tuvo solo su esposa. Encontramos de Daniel que él fue un eunuco desde su juventud. Por eso es que lo llevaron al palacio del rey allá en Babilonia y lo pusieron a cargo sobre el jefe de los eunucos. Daniel era eunuco, no tuvo esposa. Y el último es Job, que al pobre Job no le fue muy bien con su esposa. Fue su esposa que le dijo, maldice a Dios y muérete, aún no retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero vamos a ver que cuando Job es restablecido por Dios y Dios le da otra vez 10 hijos, no tomó otra mujer, fue la misma esposa. Estos tres tienen en común esto. Ahora, no es el contexto, pero cuando yo estaba leyendo vino a mi mente y el Señor nos lo quitó de mi mente este pasaje. Y yo pensando, dije, bueno, es que realmente cuando Dios está exaltando a estos tres hombres, los exalta porque ellos cumplieron con su parte e hicieron lo que deberían hacer. No se fueron tras las perversidades del mundo, hicieron lo que tenían que hacer. Y Dios aquí los va a exaltar de esa manera diciendo que si estuvieran en medio de estos tres, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Es decir, Dios quiere, hermano, que usted y yo hagamos bien las cosas en todos los aspectos. Ahora, cuando hablamos acerca de la perversidad que existe hoy en día en el matrimonio, vimos en primer lugar la poligamia, pero también existe lo que se conoce como el homosexualismo y el matrimonio del mismo sexo. Vean por favor lo que dice allí en el libro de Levítico, capítulo número 18. Levítico, capítulo número 18, versículo número 22. Dice la palabra de Dios allí: no te echarás con varón como con mujer,
no te echarás con varón como con mujer. ¿Y qué dice Dios? Que esto es abominación. El homosexualismo delante de los ojos de Dios es abominación. Usted pregúntele a las autoridades civiles y van a decir, no, tú eres homofóbico. No, es que tú estás mal. Y hay un montón de marchas, un montón de planes, un montón de leyes que hoy en día están permitiendo y queriendo que esto crezca cada vez más. Pero Dios dice, esa práctica de la homosexualidad es abominación delante de Dios. En el capítulo 20, versículo número 13, dice también la Escritura lo siguiente: si alguno se juntare con varón como con mujer, esa abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre, dice el Señor. En la ley que Dios estableció, Dios dijo, yo formé el matrimonio para que el matrimonio sea correcto, sea bueno, un hombre y una mujer. Y cuando el hombre en su perversidad quiere ir en contra de Dios y quiere hacer lo que él quiere, y en este caso, si hablamos de la homosexualidad y del matrimonio del mismo sexo, dice Dios, eso es abominación. Y dice Dios, si estuvieras en mi pueblo, con mi pueblo, dice Dios, y las leyes se llevaran a cabo tal y como Dios lo había establecido, esas personas, esos dos hombres, tenían que morir. Tenían que ser lapidados o tenían que ser muertos en frente de la congregación para que de esa manera Dios quitara esa abominación delante de su pueblo. Hermanos, usted y yo debemos orar por la vida de nuestros jóvenes. Si usted tiene un hijo varón, mire esto que le voy a decir. Si usted tiene un hijo varón y la mayoría de los, y no tiene ese hijo varón una figura paterna, ese hijo varón, si está solamente con puras mujeres, va a tomar conducta que llevan las mujeres. Escucha esto, porque es el ambiente donde va a crecer. Ahora, no significa que eso lo haga homosexual, no me malentiende. Lo que debe hacer una persona, una madre de familia que ya no está el papá y tiene a su hijo varón, es que usted debe enseñarle a su hijo de manera correcta a que él se porte varonilmente. No tengo en mente a nadie ni nada así. Pero cuando sucede esto, en el cual existe un niño y está rodeado de puras mujeres, y no hay un hombre ahí que le diga, no, o lo trate con mano firme, el niño va a tener una inclinación. No hablo del sentido de homosexualidad, hablo de modismos, de mañas, de cosas. La Biblia, ve lo que dice en 1 Corintios capítulo número 16, 1 Corintios 16, 13. Terminando Pablo su epístola, está diciéndoles ya sus salutaciones finales y dice, velad, estad firmes en la fe. Y luego dice, portaos varonilmente y esforzados. Ahora, ¿a quién le dice esto? A la iglesia de Corinto. Porque resulta que en Corinto había muchas mujeres que habían vivido una vida, discúlpenme la expresión, pero de prostitución, y tenían a sus hijos varones. Y muchos de los hijos varones habían tomado ya ese tipo de actitudes, de mañas, de cosas así. Y el apóstol Pablo les dice, ¿sabes qué? Pórtense varonilmente. Hermano, nosotros como padres de familia debemos saber que nuestros hijos varones deben portarse varonilmente. Deben hablar varonilmente. Caminar varonilmente. Vestirse varonilmente. Debe el hombre aprender a portarse varonilmente. Eso es algo muy importante. Si, mire, aquellos hermanos
que por alguna razón no tienes tú a tu esposo, pero tienes tu hijo varón, debes tú hacer lo posible para que él se porte varonilmente, porque es un niño, no es una niña, porque es un joven varón, no es un joven mujer. Y si tú notas aspectos, esto debo mencionarlo, hermanos, porque a veces en el trato con los jóvenes hay jóvenes que pudieran, y no hablo de acá, pero hay jóvenes que pudieran demostrar este tipo de inclinaciones, y no necesariamente que sean homosexuales, pero la Biblia sí dice: pórtate varonilmente, pórtate varonilmente. Hermanos, aquellos que tenemos hijos, debemos enseñarle a nuestros hijos que sean. La otra vez, mis hijos vieron una casita de niña, rosita y todo así de rosita. Le dijeron: está bien bonita. Y sí estaba bonita, estaba bonita. Y estaba bien hecha, estaba así, y ya me dijeron: ¿la podemos agarrar? Y yo les dije: no. Porque mi responsabilidad es mostrarle a mis hijos que deben portarse para Dios. Eso incluye la manera inclusive de caminar. La manera de caminar del niño. El hombre debe caminar varonilmente. ¿Ha visto que camina diferente un hombre y una mujer? Es el orden general por el cual Dios nos ha creado. Pero también debo llevarles, hermanos, al otro extremo, porque hoy en día ya tiene varios años que ha surgido el feminismo, y una de las cosas que es un contraste es la feminidad y el feminismo. Son cosas diferentes, muy diferentes. La feminidad se ve en una mujer, en su manera de ataviarse, de vestir, de hablar, hasta de sentarse, de caminar. Una muchacha debe ser una persona femenina, en el sentido correcto de la palabra. No sería correcto que viniera una muchachita y pues ya, así como que se siente. Eso no es femenino. Ahora, y les iba a enseñar algo, pero yo no soy femenino, soy masculino. Y los hombres nos sentamos de una manera, obviamente las mujeres se sientan de otra manera. Hoy en día, hermanos, la moda que hoy se da ya es, ¿cómo se dice? Ropa a ambos sexos, unisex. Las muchachas visten a veces como hombre. Usted hoy en día puede ver, no sé, ir caminando en el centro y caminando, y a veces hay personas que uno dice: ¿es hombre o es mujer? Su caminar, su vestir, mucho. Y uno dice: pues quién sabe. Y hasta que uno se acerca, ya se da cuenta un poquito. Pero, hermano, lo que quiero decir es que aún en ese tipo de cosas debemos nosotros buscar que nuestros hijos, si tienes una hija, que ella sea femenina. Si tienes un hijo varón, que sea masculino. No, hermano, aquí en medio. No aquí. Es más, si a alguno de tus hijos les gusta hacer chistes y notas que está haciendo chistes de homosexuales, frénalo. No estés haciendo chistes de eso. Porque a veces empiezan con las manitas. Dios aborrece el homosexualismo. Otra de las cosas que Dios aborrece se le llama adulterio. En Levítico capítulo número 20, la palabra de Dios dice en el versículo número 10 lo siguiente. Levítico 20:10. Dice así la escritura: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahora nota esto es lo que Dios dice.
Dios quiere que en su pueblo, porque estas son leyes para el pueblo, y Dios está diciendo, no, si alguien comete el acto mismo del adulterio, debe ser muerto. Debe ser muerto. Hoy en día, hermanos, una de las cosas que está cada vez más cristianos cayendo en el pecado es el pecado del adulterio. Y me llama la atención que no tan solamente jóvenes, matrimonios de los 40, 50 años, de 50, 60 años, caen en este tipo de pecados. Y eso es una desgracia. Porque Dios dice, no debe haber eso en mi pueblo. No debe haber ese tipo de conducta, porque Dios formó el matrimonio y Dios lo formó en santidad. Dice la Biblia que estaba Adán y su mujer desnudos y no se avergonzaban. Había completa santidad. La palabra de Dios también habla acerca del divorcio. En Malaquías capítulo número 2, la palabra de Dios también menciona lo siguiente. Detrás de las cosas que usted y yo debemos considerar y debemos saber que Dios no aprueba esto, se llama divorcio. Joven, cuando tú te vayas a casar, mira, tú haz que tu vida o tu planeación en tu hogar sea para toda la vida. Aquí tenemos varias parejas jóvenes. Al hermano Luis Miguel y su esposa, la hermana Dama. Un matrimonio joven. Está Chucho y Vane, está Paco y Rita, está Ana, están, bueno, varios que tenemos. Yo también, ¿verdad? Tal vez ya no entendí. Pero déjenme decirle algo. El matrimonio debe ser para toda la vida. Eso es lo establecido por Dios. En Malaquías capítulo número 2, versículo 14, dice, y diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleales, es decir, hubo fornicación, hubo adulterio, siendo ella la compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Y luego añade diciendo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. En otras palabras, el divorcio es algo que Dios no estableció. Hermano, el matrimonio tiene problemas, sí. El matrimonio tiene conflictos, sí. El matrimonio tiene desacuerdos, correcto, lo tiene. Y hay mucho que pudiéramos nosotros ahondar en los detalles en los cuales vienen de la vida del matrimonio. Y también aquí debo mencionar, amado hermano, que hay hermanos que han tenido divorcios, pero tal vez lo tuvieron antes de ser salvos. La Biblia dice que en el estado en el cual estás, en ese te quedes. Y también debes saber algo: Dios perdona el pecado y Dios restaura. Pero si vemos en la palabra de Dios, encontramos que hay cosas que estorban el matrimonio, cosas que van en contra del establecido por Dios. También aquí debo mencionar que la Biblia enseña que cada hombre debe tener a su mujer, a una mujer, como esposa, ya que desde el principio fue así. Vean lo que dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo número 2. 1 Corintios 7:2 dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. En el plan de Dios, en el diseño de Dios, es que el matrimonio pueda ser entre un hombre y una mujer. Y dice la Biblia que cada uno tenga su propio marido. Cada una tenga su propio marido, cada uno tenga su propia mujer. Es decir, un matrimonio en santidad, un matrimonio en pureza, un matrimonio con lo que Dios ha establecido. En 1 Tesalonicenses capítulo número 4, también la palabra de Dios dice lo siguiente, mire por favor, 1 Tesalonicenses 4, 1 al 5. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más,
porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa como en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Que el matrimonio debe ser en pureza. En pureza. Cuando Dios formó entonces el matrimonio, les dijo, bueno, ellos estaban desnudos, no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque el matrimonio tenía pureza. El matrimonio que usted y yo llevamos, amado hermano, los que tenemos la dicha de ser casados, debe ser un matrimonio con pureza. Debe ser un matrimonio alejado de la poligamia, debe ser un matrimonio alejado del adulterio, debe ser un matrimonio alejado del homosexualismo, debe ser un matrimonio alejado del divorcio. ¿Por qué? Porque una de las cosas a las cuales Dios nos ha llamado es a vivir el matrimonio en santidad. En santidad. Es allí donde encontramos en Job capítulo número 31 que este hombre, siendo casado, teniendo a su esposa, teniendo a sus 10 hijos, dice la palabra de Dios en Job capítulo número 31, versículo 1 y 2, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba a Dios, y que Él era el omnipotente desde las alturas. En otras palabras, amados hermanos, el matrimonio conlleva pureza. Es más, la manera en la cual nosotros nos conducimos en nuestro trabajo, cuando nuestra es la esposa, la manera en la que nosotros tratamos al sexo opuesto, debemos nosotros conducirnos con temor y temblor, con reverencia y dándole honor a nuestra esposa o al esposo, la hermana, porque el matrimonio debe conllevar santidad. Y aquí la palabra de Dios está diciendo, aquí Job, diciendo, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? En Mateo, por favor, si me acompañan, el Señor Jesucristo expresó lo siguiente también, hablando de esto mismo. Y esto tiene que ver, hermanos, con el matrimonio, porque dice en el versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso es el matrimonio. En el matrimonio se puede cometer adulterio. Y el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, nosotros como varones, amados hermanos, que somos esposos, debemos saber que debemos tener una mente limpia, una mirada limpia, una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque el matrimonio debe llevar santidad. El matrimonio donde se empieza a hacer perversidades y cosas ajenas a lo que Dios estableció es porque inicia en la mente, inicia en el corazón, como vimos ahí en Génesis capítulo 6, donde todo designio de los pensamientos y del corazón de ellos era de continuo el mal. Así es que, hermano, nosotros debemos buscar que el matrimonio que tengamos sea regido por lo que Dios nos ha dicho. También debo decir lo siguiente. El matrimonio, amados hermanos, regresemos a Génesis capítulo número 1. Debemos saber que el matrimonio tiene bendición de parte de Dios. Queridos jóvenes, es ahí donde quiero decirles, miren, uno de los mejores estados donde puede estar un hombre. Ahora, por estado no hablo de Puebla y de todo esto, sino hablo del estado en el cual puede estar el hombre, es casado. Muchos de los pecados que vienen a la vida de un hombre vienen por no estar casado. No digo que sea todo, pero muchos de los Dios vio al hombre, lo creó y no dejó que pasara un año, 2 años, no. Luego vio Dios al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Podríamos aplicarlo a la mujer? ¿Sí? Porque el estado ideal del ser humano es casado. Ahora, hay algunos detalles ahí de los cuales no voy a hablar, pero hay personas que el Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo capítulo 19, hay personas que se hacen eunucos a sí mismos. Hay personas que dicen, no, pues yo estoy bien así, no me voy a casar. ¿Y sabe qué? No es malo. No es malo. No es pecado que una persona no se case. Hay personas que Dios les ha dado el don de continencia. Pero vamos a encontrar que aquí la palabra de Dios, vamos a ver que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré el idóneo, y Dios establece el matrimonio.
Pero en ese mismo sentir vamos a ver que Dios bendice el matrimonio. Vean Génesis capítulo 1, versículo número 27 y 28. En primer lugar, Dios los bendice. Dice la Biblia, y creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. ¿Sabe, hermano? Una de las cosas que podemos hacer cuando hacemos bien las cosas es recibir la bendición. Cuando yo voy alguien me dice, pastor, ¿me casa? Yo no le voy a decir, hermano, pues fíjese que yo no puedo casarlo porque pues no tengo esa autoridad. No, yo le voy a decir, sí. Pero yo, como dije al principio, no tengo esa autoridad de casarlo. Lo que me refiero es que yo voy a buscar que ese matrimonio tenga la bendición de Dios. Y el servicio que se hace en la iglesia, en nuestro país, es un servicio de acción de gracias, donde se busca la bendición de Dios. Ahora, cuando alguien se va a casar en ese orden, yo, por ejemplo, siempre le pido a una pareja que me dice, ¿nos puede casar? Sí, pero cásate primero por el civil. Yo no puedo hacer ninguna bendición si tú no te has casado por el civil. Debe casarse primero por el civil. ¿Por qué? Porque, como expliqué al principio, eso es lo que nuestro país va a contar. Ahora, no estoy diciendo tampoco que el hecho de poder presentarse en la iglesia no es importante, porque el hecho de presentarse en la iglesia con un ministro, con un pastor, es el hecho de poder buscar la bendición de Dios. Aquí la palabra de Dios está diciendo que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y luego dice, y los bendijo. El matrimonio, amados hermanos, cuando se hace bien, recibe la bendición de Dios. Joven, si tú haces mal las cosas en tu matrimonio y te consigues a alguien que no es cristiano y tú haces mal las cosas y no le pides permiso a tus papás y haces las cosas como tú quieres, como estás acostumbrado, vas a saber algo y no vas a tener la bendición de Dios. La bendición de Dios, amado hermano, viene cuando alguien busca hacer bien las cosas. Joven, cuando tú te vayas a casar, mira, busca casarte. Esto debo decirlo porque hay jóvenes que, no, pues yo no. Hoy en día, qué flojera casarse. Así dicen los jóvenes. La generación, bueno, ya no digo cuál generación, pero una generación, ya es donde hay que flojera casarse. No. El estado ideal donde Dios quiere bendecirte es el matrimonio. Pero para que recibas la bendición de Dios, haz bien las cosas. Haz bien las cosas y Dios bendice ese matrimonio. El primer matrimonio en el cual yo estuve aquí en la iglesia fue Abel. ¿Dónde está Abel? Abel, ¿dónde está? Bueno, pero fue el primero que estuve. Fue a días que habíamos llegado mi esposa y yo, nos casó el pastor Tim. Y mira, a mí me da mucho gusto, sigue él, uno al otro. El Señor les ha bendecido con un hermoso hijo. Hermano, hacer bien las cosas trae bendición de parte de Dios. Joven, ahí debo decirte algo. Hay veces en las cuales tú no vas a comprender o no vas a entender por qué tu papá, por qué tu mamá te dicen no en ciertos cosas. Voy a poner un ejemplo. La hermana Damaris y el hermano Luis, los suegros de Luis, que también son mis suegros, pero el hermano Job, mi suegro, le dijo por un tiempo a Damaris, ¿sabes qué? Te prohíbo hablar. Bueno, no sé con qué palabras, pero le digo, ¿sabes qué? No puedes hablar con Luis. Ahora yo no sé por qué, ni nada. Cuando él me dijo eso, yo le dije, pues no hables, pero así de fácil. Es lo que estableció tu autoridad, tú debes obedecer. Después se la robó y no, esperaron no sé cuánto tiempo. 3 años. 3 años, pero parecieron como pocos porque la amaban. Y esperó 3 años sin hablarle todo mitad. Pero esperó. Y cuando Dios le abrió puertas, miren, hoy en día están esperando. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es bendecir el matrimonio. Hermano, yo sé que aquí hay hermanas o hermanos tal vez también que hayas tenido
divorcio o algo por el estilo. En ese caso, hermana, yo te digo que no es más una persona que tiene matrimonio. Ahí donde estás, haz bien las cosas. Tienes un hijo, tienes una hija, ahora tu tarea es cuidar de ellos. Herencia de Jehová, el Señor te ha dado. Cuida. Debes saber algo, en Cristo hay restauración, pero debes hacer bien las cosas. Dios bendice. Y una de las maneras en las cuales Dios bendeciría, versículo 28 de Génesis 1, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad la tierra, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Ahí lo que trae implícito es lo que leemos en el Salmo 127, que dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del viento, como saeta en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la tierra. La manera en la cual Dios bendice es los hijos. Una de las maneras en las cuales vemos la buena mano de Dios y vemos su favor, mire, es con los hijos. Ahora, yo no he llegado, pero aquellos que tienen nietos dicen, dijo alguien: si yo hubiera sabido lo que es tener nietos, me salto los hijos. Pero ¿sabe qué? Los nietos dicen que es una de las cosas más hermosas. Y debes saber algo, porque es bendición de Dios. Viene en el orden de Dios, viene en las bendiciones de Dios. Y Dios dice: yo los voy a bendecir. Y luego dice: llenar la tierra y sojuzgarla. Multiplicaos y multiplicaos. Porque los hijos son la bendición de Dios. Hermano, tú tienes a tu hijo, debes saber algo, debes sentirte dichoso, dichosa por los hijos que Dios te da. Por la nuera que tiene. No, dice la nuera, ¿verdad? Es que la tiene al lado. La nuera, como que nos lleva, ¿no? También, ¿verdad? A ver. Muy bien. Entonces debemos saber que esa es parte de la bendición de Dios. También vamos a ver que una de las maneras en las cuales Dios bendeciría el matrimonio sería dándole todo el sustento que el matrimonio necesitaría. En el versículo 29 ahí mismo dice: y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Mira esto. La bendición de Dios no se acorta, porque no nada más te iba a dar a la esposa, no nada más te iba a dar al esposo, te iba a dar a los hijos, y se iba a encargar de bendecir tu hogar y darte lo que necesitas. Ahí pareciera que íbamos a ser vegetarianos. Pero me gusta el siguiente versículo, porque dice: y toda bestia de la tierra. Es decir, ahí, hermanos, nosotros sabemos que Dios es el que nos da el sustento, y el matrimonio recibe la bendición de Dios. Cuando el matrimonio hace bien las cosas, busca la voluntad de Dios, cuando se casan bien, cuando hacen bien las cosas, Dios se encarga de bendecir. ¿Cómo? Dando hijos. ¿Cómo? Dando el sustento. ¿Cómo? Dando las bendiciones que solo Dios puede dar. Esa es la bendición de Dios. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hogar, Dios lo quiere bendecir. Hermanos, déjenme decirles algo: Dios quiere bendecir su hogar, su matrimonio, pero haz bien las cosas. También debo mencionar lo siguiente: el matrimonio es algo que tiene sus propias vidas. A ver, aquí tenemos a Alan y a su esposa, que por cierto voy a presentarle el día de hoy. Pero llevan ¿cuánto de casados? Es la pareja más joven de casados. Hoy ya se le olvidó tanto. 2 semanas, ¿no? 2 o 3. 2 o 3 semanas llevan de casados. Si yo le preguntara, lo cual ya no voy a hacer, si han tenido luchas,
Si dijeran que sí, no me sorprende, porque todo matrimonio tiene hijos. Ahora, mira esto. Adán y Eva se casan, Dios los casa, en Génesis 2. Ahora, ¿cuándo llegó su lucha y su tentación? Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del huerto que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y llegó a la puerta. El matrimonio, todo matrimonio, tiene pruebas. Si yo comenzara acá a preguntarle aquí a Papa, Lupita, ¿han tenido pruebas? A matrimonios, está el hermano Margarito, su esposa Conchita, les dijera, ellos tienen, ya van a cumplir 50 años, ¿verdad? 50 años de casado. Y yo les preguntara, por supuesto. Y mira, hermano, ¿usted qué dice? Ah, pues esos pecadores. Déjeme decirle algo, no se haga que también nosotros, inculpándome a mí. No hay matrimonio perfecto. Porque el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. El diablo, amados hermanos, vino a causar división, vino a acusar, es el acusador de los hermanos. El diablo, amados hermanos, busca destruir los hogares. ¿Y cómo lo quiere hacer? A través de tentaciones. Querido hermano varón, mira, tú que eres casado y tienes tentaciones con tu teléfono celular, mira, mejor que es lo que es, mejor te fuera que lo cortes y lo saques de ti a que perdieras tu matrimonio. Hay tentaciones que tiene un hombre, hay tentaciones que tiene una mujer. Tengan cuidado. El Señor dijo ahí en Génesis capítulo número 4, le dijo a Caín, le dijo, el pecado está a la puerta. No me acuerdo dónde, pero ahí dice. En el 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieras el bien, el pecado está a la puerta. Hermano, el pecado podría estar a la puerta de tu matrimonio si no aprendes a quitar aquello que te está causando tentación. Pudiera ser una mujer, pudiera ser un hombre, pudiera ser aspectos que te están robando la fidelidad, la disciplina, la santidad en el matrimonio. Tú debes saber algo, debes cuidar el matrimonio. Aquellos que son jóvenes en el matrimonio debemos saber algo. El Señor dijo que lo que Dios juntó no lo debe separar el hombre. ¿Y sabes qué indica? Te indica a ti. Porque para que se disuelva un matrimonio, debe ser tú, el que está casado, el que decida disolverlo. Mira, a veces las suegras quisieran tener ese poder, ¿verdad, hermano? A veces las suegras quisieran decir, no. No tienen ese poder. El único que puede disolver el matrimonio es el esposo y la esposa. El esposo y la esposa. Y Dios dice, lo que yo junté, dice Dios, no lo separes. Adán y Eva se metieron en un conflicto y en un problema y se cayeron en pecado. Pero yo le pregunto, ¿Adán tomó a otra mujer? Eva tomó a otro hombre que la cuidara y que fuera con ella a los árboles ahí, porque no la dejaba sola. ¿No? ¿Cómo? No había. Eso es otra doctrina, hermano. Pero déjenme decirle algo. Se mantuvo. Y ese matrimonio, ya que es el primero, nos va a enseñar a nosotros. Y si Dios lo dijo de esa manera, y vemos que ese primer matrimonio tuvo sus problemas, pero cascabeleando llegó, como ese carrito que ya no se cara, pero dices como que llega ya y cascabeleando, pero llega. Ahí hay matrimonios que van cascabeleando, lleguen al final. Y lleguen bien. Adán y Eva fueron castigados por Dios, según Génesis 3, 16 al 19, no voy a leer aquí. Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios y muchas de sus bendiciones que ya tenían, Dios te las quitó. Génesis 3, del 22 al 24. Ellos tuvieron desacuerdos, ¿sí?
Imagínate que tú estás ahí con tu esposo tomado la hermana tomada del brazo ahí, Eva con Adán, y está Dios hablándole y llega Adán y le dice, pues la mujer que tú me diste. Ya me imagino a Eva ahí agarradita del brazo, ahí agarradita, y la mujer que tú, ¿qué? Hasta los soldados de pleito. El matrimonio a veces tiene esas luchas, esas batallas. Pero Adán y Eva permanecieron unidos. ¿Sabes por qué? Déjame mostrártelo. Génesis capítulo 3. Porque lo único que puede sostener nuestros matrimonios es Dios. Cordón de tres dobleces no se rompe. Está el hombre, está la mujer, pero el centro debe ser Dios. Hermana, a lo mejor tú dices, yo ya quiero dejar a lo mejor el hombre dice, no, pues ya me conseguí a una mujer ya más, se ve más joven. No, detente ahí. Detente ahí. Lo único que puede salvar el matrimonio es esto. Génesis capítulo 3, versículo 21. Después de que Dios está reprendiendo a Adán y a Eva, dice el 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. De manera indirecta va a decir ahí la palabra de Dios que Dios hizo un sacrificio y cubrió al hombre de su iniquidad. Esa misma frase que tenemos ahí es la frase cuando Noé calafateó el arca. Calafatear. Esa palabra calafatear es que puso brea y cubrió la madera con brea, que tenemos en Génesis también. Eso, lo interesante de esto, teológicamente hablando, es que la palabra hebrea es la palabra kafar, que lo que quiere decir es esto: cubrir, en este caso la falta. Quien perdonó al hombre y le dio una segunda oportunidad y les dijo al hombre y a la mujer. Y lo vemos más adelante, ya que llega el hombre y a la mujer a tener su descendencia y a vivir y estar ahí. Fue la gracia de Dios. Hermano, es que debe ser la gracia de Dios en nosotros, porque déjenme decirles, a ver, todos los varones que están casados, pónganse aquí, todos los varones que están casados, déjenme decirles algo, ustedes no van a poder mantener su matrimonio. Ustedes necesitan la gracia de Dios en ustedes. Necesitan que sea Dios. Necesitamos que sea Dios. Que sea Dios el que nos bendiga, que sea Dios el que nos aliente, que sea Dios el que cubra nuestras faltas, que sea Dios el que nos aliente, que sea Dios el que actúe en nosotros. Amados hermanos, tú no puedes sostener tu matrimonio, debes depender de Dios. Porque si tú buscas depender en tu matrimonio y guardar tu matrimonio, lo vas a echar a perder en tus propias fuerzas. Necesitas la gracia de Dios todos los días y por eso es que debes orar, debes leer la Biblia, debes buscar el rostro de Dios para que sea Dios el que guíe tu matrimonio. Porque eso es lo que necesitamos. Puedes tomar su vida. Hermana, nunca confíes en el hombre. La Biblia dice, maldito el que confía en el hombre. Pero déjame decirte algo, confía en las promesas de Dios, porque Dios es fiel, porque Dios es fiel. Hermana, tienes a un esposo que te ha sido fiel, que ha trabajado y te ha dado lo que ha podido. Sí, no te ha dado todos los gustos que has querido, pero déjame decirte algo, tienes a un hombre que ha sido fiel, que ha estado contigo, que da gracias a Dios, porque de eso ya no hay mucho en nuestra vida. Si tienes a tu esposo, hermana, agradece por la vida de Dios. Pero es que, pastor, usted no lo conoce. No, yo no lo conozco bien como tú, pero conozco al Dios en el cual creo.
Y déjame decirte algo, Dios bendice. El matrimonio que Dios da es un matrimonio que Dios quiere bendecir. Necesitas a Dios en el trato con tu cónyuge. Necesitas a Dios en tus decisiones. Necesitas a Dios en la educación de tus hijos. Necesitas a Dios en tus finanzas. Hermano, todo matrimonio necesita de Dios. Y usted y yo no somos la excepción. Que Dios nos ayude. Amados hermanos, hermanas, especialmente hermanas que tienen que educar a sus hijos solos, también tú debes de tener la gracia de Dios. Agar, una mujer que fue corrida, la corrió Abraham, ¿recuerdas ese texto? Pero te pregunto, ¿Dios la desamparó? No. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios nunca desampara. Sigue confiando en la gracia de Dios, que es suficiente para todos y cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude. Vamos a ver. Señor, en estos momentos quisiera pedirte que tú, en tu buena mano, me ayudes, nos ayudes a cada uno de nosotros a poder valorar el matrimonio que tenemos. A los jóvenes, Señor, te ruego que tú les alientes para que ellos deseen casarse. Y que aunque sí el matrimonio tiene dificultades y adversidades, el matrimonio también lleva tu gracia y tu poder. Quiero pedirles, hermanos y hermanas, si tú tienes ahí a tu esposa, a tu esposo, ¿por qué no lo tomas y oran juntos? ¿Por qué no das gracias a Dios por la vida de tu esposo, por la vida de tu esposo? Puedes venir aquí, puedes estar ahí en tu lugar, puedes ponerte de pie, como tú quieras, pero ora. ¿Por qué no tomas unos momentos inclusive y le dices a tu esposa, oye, yo te doy gracias por todo lo que haces por mí? ¿Por qué no, hermano, tomas unos momentos y le dices a tu esposo, oye, gracias, gracias, gracias por ser mío? Si alguien quiere venir al altar, con esa de que hágalo, hermano, y valore el matrimonio que Dios le da. Todos orando.